¿Qué tal? Ya estamos al aire, por fin. Después de haberlo anunciado, desde este domingo estaremos en Conectados, un programa preparado para ustedes para el mejor resumen informativo para toda la familia, más de 120 cable operadores a nivel nacional. Estamos muy contentos. Estoy con mi compañero Freddy, a quien agradecemos mucho, al canal de Pernitino Salinos en nuestra pantalla. Venimos trabajando este producto punto y coma dominical para llevarle la mejor información, Freddy. Y sobre todo en una situación, en una época donde la coyuntura no descansa, en medio de bastante frío, donde una crisis política, económica, alimentaria y sobre todo una crisis que siempre hablamos, la ética y moral, ¿no? Exacto. Congreso, Junta de Naciones de Justicia, Ejecutivo, pero más adelante ya lo iremos comentando. Así es. Pero en esta parte también yo quiero agradecer a todo nuestro equipo de producción que nos permite llegar a sus pantallas con el mejor contenido que se va a sumar para estas largas jornadas que vamos a tener durante todo el año para llevarles la mejor información. Además, vamos a prepararles a ustedes la mejor información, las mejores entrevistas y de hecho, para el día de hoy tenemos dos estupendos invitados. Estamos con el doctor Guillermo Aliaga, es congresista de la República, es vicepresidente de la República y es candidato a un distrito, que vamos a hablar de él, de un tema que él conoce de buena manera, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Y qué es esto del plan Bukele, el plan Boluarte? Él nos va a contar. Y también tenemos a otro invitado, ¿no? Sí, al doctor Gustavo Romero, analista político, abogado de profesión, que también va a comentar respecto a ello y sobre más temas coyunturales, como por ejemplo la posible destitución, si es que llegan a los votos, de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Y en una buena parte del programa también vamos a hablar sobre, vamos a establecer un bloque donde vamos a conversar y ver las tendencias del día. ¿Qué dicen ahora en esta nueva persona? Antes se llamaba Twitch, ahora se llama X, porque parece que los políticos están usando esto como un medio de conversación. Ahí se dan los puyazos, las discrepancias y vamos a sacar la mejor tendencia de la semana, que tú lo vas a mostrar en unos momentos más adelante sobre ese tema y ahí vamos a participar. Y entonces en esta parte del programa quiero invitarlos a todos a sintonizar Conectados TV y seguirnos en la página que aparece aquí, conectadosperú.com. Los voy a acompañar para analizar y hacer un recorrido de las noticias más relevantes de la semana. Vamos con las imágenes. Con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, el Congreso inició investigación a la Junta Nacional de Justicia. La propuesta de investigar a los miembros de la institución fue de la congresista Patricia Chirinos, quien presentó la propuesta mediante una moción de orden del día. La congresista busca la destitución de los 100 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, a quienes acusa de utilizar como una herramienta política esta institución. Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, declaró haber aportado para las campañas de Humala, Kuczynski, Alan García, Keiko Fujimori y la campaña contra la convocatoria de Villarán. Barata precisó que fueron $3 millones a la campaña de Humala, 1 millón para Fujimori y 3 millones para Villarán. En el caso de PPK y Alan García, dijo no recordar con exactitud la cantidad. El Consejo Provincial de Trujillo decidió suspender por unanimidad en el cargo al alcalde César Arturo Fernández Bazán. Fueron un total de 3 pedidos de suspensión que fueron argumentados durante la respectiva sesión de Consejo Extraordinaria, debido a que cuenta con una sentencia de 1 año de pena privativa a la libertad por difamación agravada. Los 15 regidores que votaron a favor por la suspensión ahora planifican la vacancia. Este martes se conmemoró los 31 años de la captura de Abimael Guzmán, en una operación realizada por los agentes del Grupo Especial Inteligencia, la unidad de la Policía Nacional del Perú. Sendero Luminoso declaró la guerra al país el 17 de mayo de 1980. Un día antes de las elecciones generales, al quemar urnas y padrones electorales en Ayacucho. Tuvieron que pasar 12 años desde este primer ataque para que se logre la captura de quien califican el mayor genocida del Perú. Luego de haber analizado y ver un poco las situaciones, el primer punto que es importante detallar es que la Junta Nacional de Justicia fue creada y puesta por el expresidente Martín Vizcarra. Un dato particular de esto es que la Junta Nacional de Justicia ha blindado en reiteradas ocasiones al ex fiscal Zoraida Ábalos y el Congreso
tendría que llegar a la votación de 87 para poder lograr la remoción y destitución. Respecto al segundo punto que me parece importante, Odebrecht, a través del señor Jorge Barata, ha reiterado en múltiples ocasiones este financiamiento que ya se sabía, pero que lo ha comentado con más detalles con respecto a las campañas de Keiko Fujimori, Alan García, la exalcalde de Lima, la señora Susana Villarán, el expresidente también que está preso, que estuvo preso, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene detención domiciliaria, y pues también otro tema, el tema del alcalde de Trujillo, que ha sido suspendido, este alcalde bastante controversial, no solo por su candidatura, por su forma de declarar las cosas, sino también porque le encantan las cámaras, pero no posteriormente para algo positivo, sino para dar declaraciones bastante ineficientes y en muchos casos fuera de lugar. Y el último tema, que es para mí uno de los más importantes, a 31 años de la captura, de la derrota contra Sendero Luminoso, el mayor genocida a través de Abimael Guzmán, el Perú pasó épocas muy tristes. Hoy en día, si bien se venció el terrorismo, aún existe en el BRAEN, el narcoterrorismo, hay mucho por hacer y desde mi punto de vista esta situación no puede repetirse nunca más. Y bueno, creo que la política tiene que avanzar mucho porque sin duda la situación política, la crisis económica, la crisis alimentaria, la subida de precios, la calidad de vida es bastante confusa, bastante intermitente, pero tanto el Congreso, que demuestra su incapacidad, y la presidenta, al quedarse 3 años más, van a tener que sin duda lograr lo que no han podido hacer hasta el momento. Así que personalmente opino y pienso que las cosas podrían mejorar si se llegan a consensos, si se trabajan en reformas políticas por el bien del país y si tanto el Congreso, lleno de mochasueldos, lleno de niños, y la presidenta lleno de incompetentes, lleno de malos ministros, a excepción de un par de ministros en el gabinete que están dando la talla, pero todavía hay mucho por hacer. Ese es un poquito el análisis de las noticias más relevantes de la semana. ¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí en el programa. Recuerden que a partir de hoy día, todos los domingos, vamos a salir con este programa que le hemos preparado con mucho cariño para ustedes, Punto y Coma Dominical. En esta parte del programa vamos a analizar algo que durante toda la semana se ha venido discutiendo. Y no durante toda la semana, casi todos los meses anteriores. Este gobierno, el gobierno de transición o la sucesión constitucional, como lo quieren decir, de la doctora Dina Boluarte, hoy presidenta de la República, y el Congreso de la República se va a quedar hasta el 2026. El Congreso, en algún momento, las bancadas que hoy mantienen a la presidenta Dina Boluarte, ¿hablarán de un adelanto de elecciones? ¿Qué preguntas se harían ustedes? ¿Sería oportuno en ese momento? ¿Hay que hacer los cambios? La última encuesta, la verdad, los números no son favorables, ni para la señora Dina Boluarte, ni para el Congreso de la República. ¿Qué esperamos entonces? ¿A seguir desgastando la política peruana, haciendo daño a las instituciones, como la Presidencia de la República, el Ejecutivo y el Congreso de la República, donde la población literalmente se siente asqueada? ¿Qué es lo que necesitamos? Y este programa lo que trata es empezar a discutir sobre este tema. Hoy hemos invitado al doctor Gustavo Romero, un analista político, quien tiene más o menos la idea bastante clara de lo que viene sucediendo en el país. Con él vamos a tocar un tema bastante delicado y la pregunta es muy simple. ¿El Ejecutivo y el Congreso se mantendrán hasta 2016? Gustavo, bienvenido. Buenas tardes, o buenos días, depende. Y Percy, sería hasta el 2026, no 2016. 2026, ok. Yo creo que es necesario que se queden. Yo no creo que sea conveniente para la estabilidad del país y hacer un adelanto de elecciones, porque en la práctica no tendría resultados. No habría mayor impacto en el cambio. No, y es más, creo que habría un riesgo, y más bien en unas últimas estadísticas publicadas por Vox Populi, más bien la gente, la población, más bien percibe que la permanencia de este gobierno aún maluco o mediocre, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Congreso, es mejor que permanezca hasta el 2026
para que exista, creo, yo tengo una esperanza de que haya un mejor gobierno que este, ¿no? Ahora, ¿qué te parece? Nuestro equipo de producción ha preparado un material bastante interesante que nos va a servir como una base para poder analizar lo que vamos a discutir aquí en el programa. Si me lo permites, por favor, control, lancen el material que ha preparado nuestro equipo de producción y luego vamos a continuar con la conversación. Instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Han pasado 9 meses desde la vacancia hacia el expresidente Pedro Castillo y a su vez 9 meses desde que la ahora presidenta Dina Boluarte parece mantenerse firme en el 2023 junto al Congreso de la República. Pero, ¿qué es lo que dicen los peruanos sobre la situación política en nuestro país? Según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en el mes de agosto, un 79% de los encuestados desaprueba el gobierno de Boluarte, mientras que el Poder Legislativo solo es desaprobado por el 90% de los peruanos encuestados, tendencia que se han mantenido a lo largo del 2023. Adicionalmente, en la encuesta del mes de julio, un 80% considera que lo más conveniente para el país es el adelanto de elecciones, y por lo contrario, un 15% de encuestados considera que Boluarte debe mantenerse en el cargo hasta 2026. ¿Pero qué es lo que dice la presidenta de la República desde hace un par de meses? Este tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Bueno, este video más o menos refleja la actitud que tiene la población o la percepción sobre estos dos poderes del Estado. Y el video, hay una cosa muy interesante, casi el 90% no le gusta este Congreso, pero en la historia del Perú es algo que se ha venido repitiendo antes, ¿no? Pero lo que sí creo que hay un elemento detonador es que la desaprobación, y si ponemos ahí alrededor de ellos las actuaciones de unos congresistas, Digna Calle, por ejemplo, ¿no? O sea, dándote una muestra. O este congresista que abusó sexualmente presuntamente de una trabajadora. Eso le llena más la situación, ¿no? Eso desprestigia más a una institución que ya de por sí no tiene credibilidad en la población. Ya creo que te lo había mencionado en alguna oportunidad, jamás sobrepasa en las mejores oportunidades, el Congreso ha gozado de una credibilidad o aceptación del 25%, pero usualmente va entre el 15 y el 20%, no más. Es muy difícil que haya sobrepasado el 25%. Pero ciertamente el comportamiento, las actitudes de varios congresistas, de los cuales ya he mencionado a una de ellas como Digna Calle, en la cual el cinismo es absoluto, obviamente trae abajo cualquier esfuerzo para mejorar la imagen, ¿no? Además, yo creo que hay un enorme error de considerar primero que la gente desconoce mucho la labor parlamentaria. El manejo presupuestal es muy bajo, por lo tanto su manejo en los asuntos presupuestales son muy bajos. Entonces a veces la gente confunde, que cree que los congresos pueden manejar, entonces las ofertas al momento de las elecciones son muy cambiantes, son muy complicadas. Entonces, pero sí. Yo conversaba con Lucas Gersi, ¿sí? ¿Okay? Su papá ha sido senador de la República y todo esto. Fue diputado, sí. Diputado. Yo le decía y hablaba con él, le decía, el Congreso es la más clara representación de la votación nacional del país, porque se dice de que ahí está representado todas las tendencias políticas de nuestro país. Sí. Eso, en la teoría, es cierto. Así es. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando el Congreso empieza a fragmentarse? Perú Libre, por ejemplo. 25, 30 congresistas al inicio, y hoy son como 5 o 6 bancadas. Sí. Ya no sabemos qué ideología representan ellos, porque entraron como un bloque de izquierda y hoy tenemos el bloque magisterial, Cambio Democrático, Perú Libre, y Nueva Constitución, y puedo seguir diciéndote lo que está sucediendo. Y lo más grave es de que ellos no representan
cuestiones unitarias parlamentarias, sino lo que reflejan son intereses y a veces intereses subalternos, ¿no? Exacto. Y además inclusive intereses criminales. Yo estoy seguro que más de ahí un congresista no representa más que un interés de del narcotráfico o de la minería ilegal, ¿no? Estoy convencido. O presuntos vínculos con el terrorismo. Y No, no estamos inventando, porque el señor Bermejo, así es. el señor Bermejo tiene una condición en el Poder Judicial bastante delicada. Y bueno, y también Bellido. Bellido, ¿no? Sí. Pero esa es la representación por los votos que hoy está en el Congreso. Sí, Y ahora, nos vamos a la derecha. ya. A la extrema derecha, o a la derecha, como le dice la derecha brucha chorada, que le dicen. Tenemos un partido como Avanza País que ha empezado a tener pugnas internas. Tenemos a un fujimorismo que no se sabe, hoy se le acusa que es una alianza entre el fujimorrismo, ¿no? Con Fujimori y el bloque de Fuerza Popular con el señor Cerrón. Por ahí creo que hay una actitud bastante pasible de lo que es Avanza País, Renovación Popular, que son más sociales izquierda y todo ese tema. Pero si tú analizas el Congreso, ¿qué tendencia tendría en este momento? Si tuvieras que hacer un artículo y decir qué tendencia tiene el Congreso. No, el Congreso tiene, digamos, una dispersión, una atomización de intereses que resulta ser muy difícil llegar a buenas negociaciones, ¿no? En realidad es un enorme esfuerzo el que pretenden hacer aquellos que tratan de conciliar alguna idea. Es muy difícil con representaciones tan fragmentadas. Esto nos revela que el poco trabajo de reforma política planteada, por ejemplo, por Fernando Tuesta realmente ha venido en un fracaso, ¿no? Sí. Y esto me llama a mí poderosamente la atención a que, ¿recuerdas lo que planteaba Martín Vizcarra, no a la reelección a los congresistas? Eso parió lo que tenemos ahora, la poca preparación de algunos congresistas. Yo le pregunto a un congresista, le he preguntado en alguna oportunidad si ha leído en su totalidad el reglamento del Congreso. Se quedan mudos. Sí, claro, yo coincido contigo, Percy, que es imposible hacer una buena labor parlamentaria si es que no se hace una profesionalización de la política. Y la única manera de hacer una buena profesión o una buena labor parlamentaria es gente con experiencia parlamentaria. Estamos perdiendo el tiempo con gente que se demora 2 o 3 años en aprender cuál es la dinámica de las labores parlamentarias para al final terminar y tener esta sarta de improvisados, ¿no? Ahora, el Congreso produce más o menos 1.230 leyes en su periodo congresal, que solamente el 25% se pueden ejecutar. 22 de ellas son declarativas. ¿Cómo puedes promulgar una ley declarativa que no tiene ningún efecto inmediato? Porque no tiene la menor idea de lo que es una labor parlamentaria. Cuando a veces me señalan que hay un desprestigio de la clase política, yo siempre sostengo de que no existe ninguna clase política, Sí, no. Lo que tenemos son una serie de improvisados que están ocupando cargos en la administración del Estado. Y una vez aquí hablamos, ¿no? Que es una serie de parásitos que hay Así ahí. es, una serie de parásitos. Disculpen que hay que decirlo hoy domingo, que la gente está en su casa tomando desayuno, pero hay que decir las cosas claras. Sí, hay que decir las cosas claras. Y el problema de todo, que estos señores se quedan 5 años, se van, no vuelven a reelegir, y todo lo que hicieron queda ahí. Se gastó dinero, tiempo y esfuerzo. Viene un nuevo Congreso a volver a aprender. Sí, realmente ha sido como actos perversos que finalmente han dañado el trabajo coordinado del Estado, ¿no? Tenemos ya más de una oportunidad, lo he señalado, realmente tenemos una serie de parásitos, no solamente en el Parlamento, sino en el Ejecutivo, donde se gasta más el dinero, donde se gasta aproximadamente el 90 o el 85% de lo que es el presupuesto o el erario público, con una serie de incapaces, de ineptos, que han tomado en algunos casos por asalto el Estado, pensando de que se trata de
de un botín, ¿no? Que eso es lo que tenemos y que tenemos que sacudirnos de toda esta gente. Ahora vamos a cruzar la vereda hacia el lado del frente, porque hoy estamos hablando solamente del legislativo, pero ahora nos vamos al ejecutivo, quien es el que tiene la capacidad presupuestal para ejecutar los proyectos. Sí. ¿Ya? Le cuestionaban el domingo pasado a la señora que veía toda la inversión para poner agua y desagüe a las zonas más complicadas del país. Y Milagros Leiva había descubierto de que habían gastado 8 millones de soles para alquilar una de las oficinas más lujosas en San Isidro. Sí. 8 millones de soles, ¿cuánto podrías reservar para hacer ejecución de un proyecto? Bueno, digamos que hay que decir por lo menos que es un gasto absolutamente inútil, ¿no? Inútil. Y tenemos, sí, se han ido a la zona más cara de Lima, a la zona más cara del país, porque obviamente alquilar en la zona empresarial de San Isidro tiene un costo muy alto. Muy alto. El metro cuadrado vale $8,000, Bueno, lo que he averiguado. Bueno, el sí. metro cuadrado. Es que es una serie de gente que no tiene la menor idea para qué está en el Estado, que está ocupando, están calentando los asientos y obviamente se está tirando la plata, ¿no? El Estado tiene bienes embargados que están dañándose. Tranquilamente podrían usarlo entidades del Estado que requieren espacios para desarrollar proyectos. Van, le piden a bienes nacionales, ¿sabes qué inmueble tienes incautado a nombre del Estado? Ya, dame estos dos porque ahí quiero meter a gente para trabajar. Pero no gastar insulsamente 8 millones de soles por un inmueble. Y sí escuché la entrevista a esta funcionaria cuyo nombre no recuerdo, pero realmente era patético escucharla, ¿no? Y no sabía cómo defender el tema. No, pues es que es indefendible, Percy. Cuando llaman a gente tan incapaz, tan deplorable como esa funcionaria, pues el Estado no va a caminar. Ya, digamos, lo hemos dicho varias veces, el Estado hay que fumigarlo, ¿no? Como lo dijo la ministra del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que dijo que hay que fumigar al Estado. Sí. Pero estamos hablando de una dependencia de un ministerio. ¿Qué pasa si empezamos a analizar, por ejemplo, las regiones? En un par de meses, Gustavo, todos los peruanos sabemos que viene este fenómeno del Niño. Hoy el gobierno ha aprobado una partida presupuestal, 276 millones de soles, para obras de prevención de encauce de río, descomultación, cuencas de río y todo. ¿Tú sabes cuánto han ejecutado a la fecha? 12%. ¿Y estamos aquí a 4 meses? Es que no, ¿qué podemos esperar? Y de ese 12%, yo he hecho mi tarea, he investigado, de ese 12%, 76% representa planilla. Mira, no me llama la atención lo que me estás diciendo, Percy. La vez pasada estaba yo en una reunión con gente técnica sobre el sector agrario y el 80% del presupuesto del Ministerio de Agricultura era justamente el 80% para dar planilla nada más. O sea, el 20% era para invertirlo en proyectos. O sea, una serie de planillas, supongo, doradas, que debe haber ahí en el sector, uno de los sectores que en este momento son sensibles, que es el sector agrario. ¿Solamente para qué? Para cubrir a una serie de funcionarios, parásitos. Por eso cuando tú me dices de un 75% para cubrir planillas sobre el tema de la administración a la cual le corresponde atender el tema del fenómeno del Niño, no me llamaría la atención, no me llama la atención. Pero luego hay un costo social en eso. La ineficacia de estos funcionarios va a implicar de que agricultores pierdan sus cosechas. Colegios probablemente destruidos, porque muchos colegios están construidos cerca de cuencas de río, quebradas y todo eso. Carreteras interrumpidas. ¿Qué más te puedo decir? Puestos de salud. En el COVID pudimos darnos cuenta que los centros hospitalarios eran de los años 50. Sí, claro. Dime, ¿tú conoces algún gobierno que haya invertido, por lo menos haya hecho un mega hospital en los últimos 5 presidentes? Bueno, en los últimos, por lo menos
Se construyó el hospital de niños con... Si es que Pero ese es Lima, ¿y en provincia? No te lo podría decir. No sé. He revisado, me he preparado para esta entrevista, pues sabía que ibas a venir tú, y no hay un solo proyecto. Martín Vizcarra tenía el de Moquegua, que lo tumbó para volverlo a hacerlo, y hoy se ha denunciado. En Junín, Cerrón, por eso fue sentenciado. En Cajamarca, el señor el Mesías Guevara, un hospital que hasta ahora no se puede entregar. El de Quito es mejor ni te cuento. Y es una tendencia en todo el país, Gustavo. Sí, claro. Creo que las mejores inversiones de hospitales se hicieron en la década del 50. Sí. Y fue con el gobierno de Odría. Exacto. Ni siquiera yo había nacido. Y ahí están las obras, ¿no? Empezando con el actual hospital Rey Barghetti. Sí. Mira, ese hospital de la policía demoró ¿cuánto? ¿7 años? ¿8 años? En poder ser entregado porque tuvo adendas sobre adendas, demandas y todo eso. Bueno, ahora funciona a su 40%. Y a nivel nacional la crisis es peor. Claro, lo que pasa es que estamos eligiendo y contratando en ambas cosas, como al último de la clase, ¿no? Y cuando lo que debiéramos contratar es a los más delicados. Pero incluso hasta eso es un poco difícil porque en este momento ningún profesional de calidad, de alto nivel, va a querer dejar la actividad privada para meterse al Estado, sabiendo de que al final te van a corretear las 3 tías, la Contraloría, la Fiscalía y la Policía. Mira, te voy a comentar, y lo que pasa es de que a veces se preocupan en estupideces. Mira, Percy, yo tuve la fortuna de trabajar hace muchos años el proyecto o el anteproyecto del Sistema Nacional de Control contratado a las Naciones Unidas. Y en esa comisión nosotros dejamos preparado que debería hacerse un examen por resultados, no tanto como procedimientos. La verdad es que a veces es impresionante que se preocupan del procedimiento y cuando el procedimiento te lleva a un resultado nefasto, cuando lo que tú debes evaluar es el resultado del proyecto. Si, por ejemplo, si esto significa de que tú puedas acortar parte del procedimiento, pero tu resultado va a ser bueno, se evalúa el resultado. Pero no, tenemos una mentalidad de, a ver, vamos a buscarle lo peor de esta persona cuando sus resultados fueron positivos, ¿no? Ahora, te hago la pregunta incómoda que te hice al inicio de este programa. Con todo lo que hemos podido conversar, ¿ameritaría que este gobierno se quede en 2026? No nos queda otra, Percy. No nos queda otra, porque llamar a elecciones en forma improvisada vamos a tener peor de lo que tenemos ahora. Gracias. Vamos a tener peores resultados. Claro, a mí no me gusta este gobierno, pero yo prefiero, va a ser un gobierno de mediocre para abajo, y peor sería el caso del Congreso. Pero tenemos que nosotros prepararnos, y me refiero en general a la gente preocupada por un mejor futuro, no solamente de un futuro personal, sino un futuro colectivo, un futuro para el país. Tenemos que buscarnos para organizarnos mejor. No podemos hacer entrega en forma improvisada a los siguientes gobernantes, ¿no? Bueno, ahí hay 2 responsabilidades. La población en aprender a votar bien. Gracias. Porque no podemos repetir lo que nos está pasando. Meter gente en el Congreso que no tiene la menor idea, que creen que aquel que no ha aprobado un examen para una meritocracia para ascender a la carrera magisterial, hoy a través de una ley, buscando la trampa, quieren entrar al Estado. Sí. O sea, si no, ¿cómo se llama? Una serie de corruptos, de ineficientes, ineptos, que pretenden... Mira, yo he trabajado en el Estado 10 años, y yo ya, por supuesto fue hace muchos años, de la cual yo salí, y yo veía pues gente que se quedaba sentada durante 8 horas mirando la pared y no verle ningún informe. Y esto lo vi en varios años. Claro, yo no era el jefe, yo los hubiese votado en ese momento inmediatamente, ¿no? Claro. Gustavo, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero de que tengamos un bonito domingo y vamos a ver qué nos depara la próxima semana, porque el próximo domingo probablemente tocaremos un tema producto a todo lo que sucede en la semana. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Volvemos tras la pausa con más del programa. No se despeguen de Conectados Televisión. Gracias.
el Perú vive hartado por el tema de la inseguridad ciudadana. En lo que va de estos minutos les voy contando, ya robaron a un celular a un peruano en ese momento en cualquier parte del Perú. De hecho, de cada 10 peruanos, 8 peruanos han sufrido algún tipo de delito en nuestro país. Ahora hay que sumarles este tema de el sicariato, el robo con moto y todo esto. Ya ni en tu casa podés estar tranquilo. Hace unos meses hemos visto que casi secuestran al hijo de un congresista, donde se supone que tiene la protección policial que lo ayuda. Han habido autoridades que han amedrentado, le han mandado carta de extorsión. Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema muy delicado en nuestro país. Y la ciudadanía le exige a la población y a las autoridades que empiecen a trabajar sobre ese tema. Muy bien, hemos invitado al doctor Guillermo Aliaga. Yo les cuento, él es abogado de profesión. 2, ha sido congresista de la República, donde el señor El Lagarto Vizcarra mandó a cerrar inconstitucionalmente. Nunca me voy a olvidar de eso. Ha sido primer vicepresidente de la República, candidato al distrito del INSE, ¿verdad? Sí. Del INSE. Y él, por obligación como candidato, tuvo que meterse o entender cómo funcionaba el tema del plan para la ciudad ciudadana. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Percy. Un saludo cordial a todas las personas que nos pueden ver el día de hoy y siempre augurando que el trabajo que vienes haciendo, Percy, siga avanzando más porque necesitamos más periodistas que estén comprometidos con realidad nacional. Claro, y no solo depende de los periodistas, sino también los buenos invitados como tú. Gracias. Guillermo, de lo que acabamos de hablar, han vuelto a robar otro celular más en nuestro país. Eso es un hecho innegable. Así es. ¿Es correcto eso? Muy bien. Y pareciera de que las autoridades no hacen el mejor esfuerzo para mitigar eso. Y durante todos estos días han hablado de un plan Bukele, plan Boluarte, y no sé, pues y estrategias, una policía especializada para el robo común y todo eso con una preparación de 6 meses. Ok, bueno, es en la palabra. Pero me permites ver un resumen que ha preparado mi equipo de producción y vamos entrando en contexto. Adelante, control, por favor. La seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación constante para los peruanos. Según un estudio realizado por la encuestadora Sid Gayub, el Perú es el segundo país en Latinoamérica donde más se percibe un aumento de la delincuencia. Estos delitos pueden ocurrir en áreas urbanas y rurales, y algunas ciudades, como en Lima, que ha enfrentado tasas de criminalidad más altas que otras regiones del país. La presencia de grupos criminales y organizaciones delictivas, como pandillas y narcotraficantes, ha contribuido a la inseguridad en ciertas áreas del país. Estos grupos a menudo están involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y la extorsión. No me piden solo por la pura, no mientan. Yo no estoy haciendo nada. Pero usted ha visto, por la pura me piden, me pegado por la pura. ¿Cuáles son los delitos más cometidos en nuestro país? Asaltos al paso, ciberdelincuencia, hurto agravado y la delincuencia organizada son solo algunos rostros de esta problemática. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, señala que el 40% de ciudadanos califican como problema más importante la delincuencia y falta de seguridad ciudadana. Asimismo, según la base de datos de la Policía Nacional del Perú, tan solo en el primer trimestre del 2023, en nuestro país se han registrado más de 26.500 robos, con un promedio de 296 diarios. Pero, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante este problema? Solo el 6% del presupuesto del Estado se destina a combatir la delincuencia, por lo que en casi un cuarto de los distritos de Lima metropolitana hay menos de un agente de serenazgo por cada 1.000 habitantes. Impresionante las imágenes, Guillermo. Sí. Duelen, ¿no? Duelen. En un país donde ya no, o sea, bueno, no eres papá, pero yo tengo una hija, pero tienes sobrinos, ¿no? Da miedo mandarlos a comprar a la tienda. Sí, pero sí, es lamentable y bueno, esto pasa por varias cosas, ¿no? Si nos queremos poner desde el punto de vista de los caviares, esto pasa porque nada funciona. Y la solución va a ser contratar a una serie de asesores para que puedan buscar una solución. Si nos ponemos desde el punto de vista del ciudadano a pie, simplemente es un cansancio.
¿Y qué es lo que sucede, no? Sucede que nosotros tenemos realidades distintas a las de otros países. La realidad peruana trasciende solamente el robo de la esquina. Tenemos crimen organizado, tenemos este problema del Tren de Aragua, estamos viendo cómo la policía que está enfrentándose al Tren de Aragua ya tiene precios sobre su cabeza, estamos viendo cómo tratamos de luchar, tratamos de paliar con el día a día, y sin embargo vemos cuando vas a una comisaría a sentar una denuncia, que más de uno de los efectivos policiales que está ahí sentado podría estar tranquilamente cuidando la calle. Y claro, vemos que existe una incomodidad muchas veces por parte del Ministerio del Interior de contratar personal civil para que pueda hacer labores de carácter civil y poner más policías en la calle. ¿Por qué será? No se sabe. No se necesita el expertise de más que de una secretaria para poder hacer el trabajo de la propia. Y sin embargo, muchas veces vas a ver un alférez, un teniente de primera, ya, pero, Guillermo, haciendo eso. Guillermo, ahí tengo un interrogante porque yo le hice esta misma pregunta que te voy a hacer a ti sobre esta parte a Rospirioso, el exministro. Sacar más policías, los que hacen labores administrativas a la calle, puede ser la solución. Pero ¿qué pasa si no tienen patrullero? No tienen, en el Perú hasta ahora, ¿te acuerdas Pegasus se llamaba? Claro. El sistema de comunicación que Ollantumala prometió y que nunca funcionó. Así es. Lo que pasa es que la falta de logística es un problema latente. Que representa el 60% del problema. Y tienes que tener una cosa muy en claro, Percy. El nivel de profesionalismo que tiene la Policía Nacional de Perú es de las mejores que hay a nivel de toda América. Entonces, si tú tienes un policía que pese a todas las deficiencias puede todavía encontrar ladrones, luchar contra el crimen organizado, resolver problemas domésticos, porque parte, por ejemplo, de lo que es inseguridad ciudadana es también al sinvergüenza que le saca la mugre a sus hijos y a su mujer, por supuesto, ¿no? Y que luego se va a la fuga. Pero lamentablemente este policía, que está muy bien preparado, voltea y no encuentra papel, tinta, combustible, llantas, motos, no tiene nada el pobre policía. Y lo último que nos enteramos, en el Perú siguen usando un revólver de 6 tiros, 8 tiros, y el delincuente ¿qué tiene? Una pistola con una caserina extendida. Así es. ¿Cómo un policía va a enfrentar a una delincuencia de este tamaño? Ahora, tampoco estoy diciendo que nos volvamos una hueste donde acá todo el mundo se agarra a tiros. No se trata de eso. Pero la policía está altamente especializada para poder hacer el uso del arma, ¿no? Aparte hay otro tema también. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La policía puede hacer un gran esfuerzo y un gran despliegue para poder tratar de capturar al que viene a ser el delincuente. Pero luego viene toda una amalgama de procedimientos que pasan por la Fiscalía y que pasan por el Poder Judicial para encerrar a ese maldito que ha sido recientemente capturado. Y recordemos, y esto lo pongo solamente como un recordaris, que durante la campaña nuestro actual alcalde de Lima Metropolitana dijo que se iban a hacer justamente estas infraestructuras para hacer todo un procedimiento de manera ágil. Ya pasó 9 meses. Sí. Y todavía no tenemos uno de esas infraestructuras que habían sido prometidas por el señor López Aliaga, que ojalá que pueda estar viendo el programa y pueda decir cuándo es la fecha que va a poner esa primera infraestructura. Porque claro, si nos recordamos como paréntesis, lo que fue muy bonito, muy paisajístico, playa artificial, eso sí se hizo rápido. Sí, claro. Pero la infraestructura que necesitamos para poder combatir el crimen todavía está a la espera. Yo creo que ahí el señor alcalde puede hacer un mejor esfuerzo, es un llamado muy cordial para hacerlo. Y esto va de la mano de trabajo conjuntamente con la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos adicionalmente? Tenemos que en los ministerios de justicia que han pasado no se ha enfocado una política para poder construir penales. Yo sí soy un convencido que tiene que haber más penales. Escuchaba al ministro de Justicia, hoy ministro de Trabajo, Maurate, que decía hay que buscar la resociabilización de los actores penitenciarios. Bacán, buenísimo. Pero disculpa, ¿y qué hacemos con todos los que están en la calle? Exacto. O vamos a llegar al absurdo de lo que propuso el ministro de Justicia durante la época justamente de Vizcarra, que fue hay que comenzar a descolmatar los penales porque había el tema del COVID. Sí, ¿Y qué es lo que fue? Se mandó un paquete de normas que estaban flexibilizando la salida de los reos primarios. Entonces, yo me acuerdo claramente que yo fui uno de los que se opuso en el Congreso para que se diese esta norma. ¿Por qué yo, que soy un ciudadano de a pie, que tributo, que hago las cosas bien, que trato de apoyar a mi prójimo, voy a tener menos beneficios que aquel delincuente que ha matado a alguien
o que le ha pegado a su mujer. Eso es asqueroso. Percy 1000 veces se ha dicho, vamos a poner estas maquinitas para poder neutralizar la señal dentro de los penales. ¿Funciona? No funciona ya. Luego se dijeron, vamos a utilizar los grilletes para aquellos reos primarios que no sean de alta peligrosidad. ¿Cuántos se han utilizado? Yo creo que si realmente se quiere hacer el impulso a aquella persona que ha cometido un delito, por ejemplo, ¿no? Falta de pago de alimentos, que es un delito. Sí, claro. Está bien que se tenga que penar. Sí. Pero viene el contrasentido. Aquella persona que no paga el alimento, lo metes a la cárcel, ¿con qué va a trabajar para pagar los alimentos que todavía tenía devengados? Es mejor que agarres y le ponga su grillete. Y el que comete hurto agravado reincidentemente sigue en la calle, porque el fiscal lo suelta porque no llega el papel a tiempo. Así es. ¿Es la realidad o no es la realidad? Eso es lo que pasa. Por eso yo insisto, la idea que dio Rafael López Aliaga como propuesta a toda la ciudadanía de Lima Metropolitana era interesante. Estas infraestructuras, que son únicas para poder hacer todo el proceso, deberían implementarse. Vemos que, por ejemplo, la Fiscalía hace un trabajo muy interesante al tratar de recopilar todo lo que viene a ser la información para poder presentar una acusación. Pero lamentablemente tienes, Percy, que el fiscal, dentro de toda la investigación que tiene que hacer y los sendos expedientes o carpetas fiscales que tiene que tramitar, se le vencen los plazos. Recordemos antes, cuando había una policía especializada, ¿no? La PIP, esa policía conocía su trabajo y era mucho más ágil y expeditiva y esto no les pasaba. Hoy día el fiscal tiene que estar compareciendo ante una audiencia, tiene que estar sentado escribiendo la acusación, tiene que estar informándose, tiene que estar capacitando y dándole el tiempo. Entonces, yo creo que el tema es, si quieres abordar la inseguridad ciudadana, tiene que haber primero comunicación entre entes políticos y jurisdiccionales. Años atrás hubo esta famosa comisión para la reforma del sistema de justicia. Reformas que hoy creo que estamos pagando los ciudadanos los platos rotos, porque se hizo una reforma, yo hasta ahorita, y hago esta pregunta abierta para que los amigos políticos que nos ven, ¿es a favor del delincuente o la ciudadanía? Lo que pasa, Percy, es que tenemos un tinte demasiado alto de lo que viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú. Problema en este país. ¿No? Yo recuerdo muy claramente que cuando era joven, el policía era una persona respetada, ¿no? Y el policía no levantaba la vara si es porque no había visto la comisión de una falta o un delito, ¿no? Hoy en Tú día, antes no podías tirar la basura en la por calle favor, porque te lo hacían recoger. Claro, por favor. Hoy le pegan a un policía y no pasa nada. No pasa nada, y el policía que encima utiliza su arma reglamentaria para poder socorrer a una persona si está en su día de franco, ve tú que de todas maneras va a ser procesado, ¿no? Entonces, mira, hay carencia logística, hay una carencia moral sobre la misma institución, porque la misma institución está golpeada. Tanto es así que hemos visto que se le está poniendo a la institución castrense como tal, su ministro está siendo interpelado. No estamos ni siquiera hablando de lo que pasa a nivel de la policía. Adicionalmente tenemos un montón de gente que está haciendo trabajo administrativo que debería salir a la calle. ¿Qué es lo que ha propuesto el Ministerio del Interior? Hacer un aprendizaje, una docencia de los policías en más corto tiempo y ponerlos a la calle. Mira, puede ser que tal vez sea una solución. Por lo menos está tratando de hacer algo el gobierno. Pero la gente de hoy en día, el ciudadano de a pie, ya no soporta más, Percy, esta situación. Tú lo dices, nadie quiere salir a la calle. Te roban cuando estás en la combi. Y en el mejor de los casos es solamente robo, porque como salen estos bravucones con sustancias tóxicas en sí mismos, pues muchas veces disparan y termina habiendo un muerto. Yo siempre hago esta dinámica un poco para que entendamos todos. Antes tú conocías al comisario de tu barrio, ¿no? Claro. De tu zona. Claro. Y por lo menos sabías cuál es el policía que iba y venía. Hoy no sabes llamas a la comisaría y nadie te contesta. Nadie contesta. Y no es culpa del policía, porque hoy tenemos, el otro día hablaba con un exministro, por cada 100 millones de habitantes, 20 policías. Es imposible. No te sirve para nada. Y ojo, y estamos hablando de la realidad por lo menos de la costa. Sí. Pero sí, yo que tengo especialidad de minería y tengo que recorrer muchas veces el país, en una misma comisaría de una provincia que cuenta con un solo vehículo mal hecho y maltrecho, tiene que poder apoyar a la fiscalía en el recojo de lo que es cadáveres, a poder atender las denuncias del día a día y adicionalmente a poder hacer el trabajo de investigación.
Esa policía no se da abasto. Entonces es muy probable que al final en la sierra sobre todo y también en la selva donde es más difícil el acceso, los delitos terminan prescribiendo. ¿Por qué? Porque no puede haber avance en la investigación. Entonces, si el Estado peruano realmente quiere impulsar, tiene que invertir en logística. Yo soy un convencido de que todos los ministerios tienen que tener un alto presupuesto para poder atender las materias que son de su competencia, pero el Ministerio del Interior tiene que tener preponderancia, así como durante la pandemia cargamos un poco más de huevos en la cesta de lo que era ministro de Salud, hoy en día tenemos que hacerlo en el Ministerio del Interior. Ahora, muchos y en redes, la ciudadanía decía, pero hay que hacer lo que hace Bukele en su país. Y el gobierno lo presionaban, los medios de prensa, señora, la ciudadanía quiere un plan Bukele, y el ministro y la presidenta, no, vamos a hacer el plan Boluarte. No. Me parece una tontería poner el nombre Boluarte, porque la verdad no goza mucho de la simpatía de la gente, ¿no? Pero es pertinente hablar de un plan Bukele. Son dos países, uno es centroamericano, menos población que la que tenemos nosotros, geográficamente es diferente. Entonces, el ingreso per cápita de El Salvador con el Perú es distinto, la actividad económica es decir, somos dos mundos ampliamente diferentes. ¿Y hablar de un plan Bukele es la solución? Lo que pasa es que, mira, yo quiero abordar el tema del plan Bukele como el llamado de atención de la población. La población, ¿qué es lo que ve? Ve un líder político, ¿no?, que se ha fajado contra todo el mundo, que le dijo a los derechos humanos, un ratito aguanta, porque primero está el derecho humano del ciudadano de a pie, que es el que se ve perjudicado. Entonces el ciudadano ve eso, la decisión política. Ahora, la aplicación de esa decisión es completamente distinta. El Salvador, cuando inicia este plan, lo que tenía era un gran índice de criminalidad por parte de bandas. Estos muchachos que se ponían pues el tatuaje en la parte inferior del labio y que muchas veces eran parte de este clan llamado los Maras Salvatruchas, que simplemente se habían apoderado del país. Eso no sucede en el Perú. Lo más cercano que podrías tener son aquellos rezagos pues, de unos muchachos insolentes, malorientados, que tratan de orientarse por el tema del fútbol, sí, algunos pocos. La barra brava. La barra brava. Pero eso era lo más cercano. Ya, ¿quieres hablar un poquito más de lo que sucedía? Ya, tendrías que hablar del porvenir en la libertad, donde salió este sinvergüenza del engaño. Eso sería lo más cercano que puedes tener. Pero en el Perú tenemos un alto tránsito de personas de otras ciudadanías que están entrando, específicamente el Tren de Aragua. Sí. Tienes adicionalmente una condición que no tiene El Salvador, que es un ingreso muy alto de dinero, dólares específicamente, producto del narcotráfico, que te mueve una gran industria de sicariato. Adicionalmente, tienes penales que, si tú te das cuenta, los penales que tienen El Salvador con los penales que tienen el Perú, creo que lo más cercano que podríamos tener en el Perú es Chayapalca. Sí. Y de ahí para de contar, ya no hay más similitudes. El Perú tiene una realidad distinta. Nosotros tenemos no solamente 3 grandes regiones, costa, sierra y selva, sino que tenemos identidades culturales distintas. El Salvador no tiene, por ejemplo, rondas campesinas, sí, que hoy en día están sacándose la mugre para poder tratar de combatir el tema de lo que viene a ser inseguridad ciudadana. Sobre todo en las zonas, en las sierras del país. Claro, ¿no? ¿Por qué no tratas de integrar a la ronda nuevamente? Hace poco estaba escuchando que decían, cuando la ronda había aprendido, ¿no?, dentro de su costumbre, a un abigeo, que es el que roba a los animales, ellos tienen su propia ley, sí, y sus propias costumbres para poder jugar. Y la policía, que debería estar buscando al delincuente, ¿no?, que acaba de matar, acaba de asesinar, tenía que ir corriendo a salvaguardar la vida de este sinvergüenza que le está quitando muchas veces todo el patrimonio que tiene una humilde familia. ¿Por qué? Porque existe este divorcio entre las rondas campesinas que fueron utilizadas políticamente por Pedro Castillo, ¿no?, en vez de tratar de integrarlas. Si hubiese sido un poco más inteligente, el expresidente debió haber tratado de hacer esa integración. Simplemente lo único que hacía era los movilizaba pues, para efectos políticos. Y minimizaba a la policía, que eran mejores ellos. Por supuesto. Ahora, aparte del tema cultural, que no lo tiene El Salvador, nosotros tenemos deficiencia todavía en lo que viene a ser el sistema de transporte y comunicaciones a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos un país amplio. La realidad de Tumbes
con la realidad de Tacna, siendo países fronterizos, es completamente distinta. Te invito a que vayas a Aguas Verdes. Aguas Verdes es una coladera. Tenemos 4 policías que están en el puente fronterizo. Sí, por los otros lados. Y por el costado están pasándose. Y es tan fácil como agarrar y tirar una tabla de madera y cruzar. Ya estás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La presidenta Boluarte ha agarrado y ha dicho que se tiene hasta el 28 de octubre para que todos los ciudadanos extranjeros que no se han registrado, se registren. Ya, yo te voy a preguntar, ¿y qué va a hacer la presidenta el 29 de octubre? Ya, se cerró el registro. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a ir a tocarle la puerta a cada uno? ¿Vas a tener que esperar a que delinca para poder ver recién ahí su estado migratorio? Y no es que lo vas a... porque dicen, ya, deportémonos. Pero no es tan fácil, pues. Porque ahí implica los temas de derechos internacionales, ¿no? O sea, así es. Y vamos que el otro país que lo quiera recibir. Y en Venezuela, Maduro difícilmente quiere tener alguna relación. Guillermo, difícil, ¿no? Difícil, pero no imposible. No es imposible, lo que falta es comunicación. Mira, Percy, tenemos una realidad que se está dando en este momento que no se da hace mucho tiempo, que es que existe, yo te podría decir, un cogobierno entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, que para bien o para mal se están comunicando, pero se están comunicando solamente por un tema de supervivencia. Cuando esa comunicación, si escalase a otro nivel y fuese para sentarse a resolver problemas, sería mucho más expeditiva y realmente podría solucionarlo. ¿Cuál es el llamado en todo caso? A que el Ministerio del Interior trabaje de la mano con la Comisión de Justicia. Claro, está bonito el hecho de agarrar y pedirte facultades, pero el Congreso tampoco puede estar dando cheques en blanco, ni renunciando a la labor constitucional que le han dado, que es legislar. Sí, pues ya teníamos un presidente que lo conoces tú, que gobernó con decreto de urgencia, que hasta el día de hoy no sabemos qué cosa hizo. Ese es un claro ejemplo de lo que no debe volver a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El ministro del Interior debe trabajar de la mano con el Ministerio de Justicia, hacer una verdadera mesa de trabajo, pero que tenga un plazo perentorio muy corto, no la mesa de trabajo caviarizada que siempre se busca. Y no meter a consultores. No. Acá, mira, el que conoce la realidad peruana para combatir el crimen es el policía. Sí, no hay otro. Ni los legisladores, ni los asesores, no, el policía. Y el policía tiene que ser el centro, el buen policía tiene que ser el centro de todo ese pivote de información que se tiene que hacer para poder combatir. Y ojo, los operadores de logística del Ministerio del Interior no tienen que tener miedo en hacer las compras que se necesitan. Si no, como bien dices tú, Percy, vas a tener a un policía con un arma de 1970. Sí. Guillermo, te agradezco mucho de haber tocado ese tema tan sensible y de mucho interés de nuestra población. Y vamos a estar atentos a ver qué sucede en los próximos días. Entiendo de que el Congreso tiene que entrar a tallar este tema. No se trata del plan Bukele, el plan Boluarte, sino empezar a hacer el trabajo que estamos obligados a cumplir, los políticos y la ciudadanía. No hay de otra. Y la prensa también, ¿no? Porque no se puede hacer lo que han hecho en otros momentos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de nuestro programa. Regresamos en unos minutos. Vamos con el tweet, con las tendencias de la semana. En esta primera etapa vamos a ver lo que ha dicho la doctora Rosa María Palacios, que dice: para mentir son pésimos. El TC por mayoría declaró constitucional la disolución del Congreso. La contienda de competencia la interpuso Pedro Bengoechea y el Congreso perdió. Esa es la historia, pero la reinventan a su gusto.
lo que ha hecho que el Congreso es nombrar a un TC que ha permitido que sin reforma constitucional se destruya la cuestión de confianza, lo que les da poderes absolutos, o eso creen. Básicamente lo que dice la doctora Rosa María Palacios es cierto parcialmente, sin embargo, el TC hace tiempo fue cambiado y creo que aquí hay una opinión media sesgada e incompleta. Vamos con el siguiente tuit para analizar del congresista Alejandro Cabero. Guido, paren de pedir regalo de dinero de todos los peruanos por seguir con la fantasía del Estado empresario. Con los 5.000 millones solicitados de Petroperú, hacemos 3 caliwarmas, 5 pensión 65 cada año. Su capricho solo desfinancia y afecta a los más pobres, esos que dicen defender. El señor Guido Bellido hace tiempo con investigaciones como premier no dio la talla y ahora nos quiere dar una clase de lo que es invertir cuando realmente ellos siempre se oponían a él. Vamos con el siguiente tuit de la congresista Mari Carmen Alba. Firmé la moción de censura al ministro de Energía y Minas, quien no tiene la capacidad ni idoneidad para dirigir esta cartera, que requiere de alguien con visión para impulsar este estratégico sector. El señor Vera no está a la altura y representa un grave conflicto de intereses. La señora Mari Carmen Alba hace referencia a los problemas constantes que existen en el gobierno, ya que los gabinetes ministeriales se cambian cada vez porque hay mucha incompetencia de por medio. Vamos con el otro tuit que hace referencia a Patricia Chirinos. Es muy extraño que el primer ministro no haya asistido a la comisión de fiscalización, más aún cuando se trata de un tema tan importante como lo es la vida de cientos de miles de peruanos. Es por ello que le he solicitado al premier Otárola que me envíe la información detallada de todos los planes de prevención y contingencia que viene desarrollando el gobierno para enfrentar la inminente llegada del fenómeno del niño. Y sobre todo, porque el fenómeno del niño global y el niño costero significa que hay muchos avances, el gobierno no ha hecho nada y gobiernos anteriores se han estancado también. Vamos con el último tuit que también es muy importante del excongresista Johnny Lescano. Si los sectores políticos vinculados a las mafias toman la Junta Nacional de Justicia y logran que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país será tierra de nadie. La vida y otros derechos de los peruanos estarán en grave peligro, paremos de la mafia. Si hablamos de mafia, el señor fue sindicado muchas veces como padre de los niños, creo que no tiene ninguna ética ni moral, pero hay que reconocer que la Junta Nacional de Justicia no da la talla hace tiempo. Y estas fueron las tendencias más controversiales, los tuits más relevantes de la esfera política durante la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido un programa bastante interesante. Al inicio, el resumen de las mejores notas de la semana, las 2 entrevistas con Guillermo y con el doctor Gustavo, que hemos hablado del tema de seguridad ciudadana y sobre la situación política en nuestro país y las tendencias del Twitter. Hemos estado bastante atentos, donde ahora los políticos están ahí en esa puya que tienen ahí a través del Twitter. Yo les agradezco a ustedes por habernos sintonizado. Y los invito a que la próxima semana estén con nosotros porque les vamos a llevar la mejor información. Así que de mi lado nos despedimos, Freddy. Y sobre todo no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales como son Facebook en Punto y Coma Dominical, en Twitter hoy llamado X, Punto y Coma Dominical, también en Instagram donde hacemos reels, donde hacemos publicaciones y también a través de Conectados TV para realizar y sobre todo difundir información de entrevistas, contenido político, sobre todo un análisis de la coyuntura más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente semana. Suerte. Chao, Cuídense. chao.